¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida al tema 3.2, gestión de riesgos. En esta ocasión, a lo largo de esta presentación, vamos a dar las definiciones de riesgo, vamos a dar las definiciones de amenazas, peligro, vulnerabilidad, vamos a ver los diferentes tipos de amenazas, al igual algunos factores de vulnerabilidad. Bien, para empezar, vamos a definir qué es el riesgo. Cuando nosotros revisamos la literatura podemos encontrar varios conceptos. En este caso, Grath, en 1996, expone los siguientes conceptos de riesgo. El primero de ellos es probabilidad de un resultado negativo. De igual manera, define al riesgo como la probabilidad de ocurrencia de consecuencias adversas no deseadas para la vida humana, la salud, la propiedad o el ambiente. También dice que el riesgo es la probabilidad de pérdida de vidas o lesión de personas, propiedades o el ambiente. En este sentido, cabe señalar o resaltar, más bien dicho, la presencia de la palabra probabilidad. Y efectivamente, el riesgo es la probabilidad. Sí. Vamos a definir cuando el fenómeno se presenta, ¿sí? Es probable que se presente o es probable que ocasione un daño. Si ocasiona el daño, podemos hablar de la materialización del riesgo, pero esto ya sería lo que es el desastre. Bien, si regresamos a los conceptos de riesgo y vamos a dar o a mencionar la que establece la Ley General de Cambio Climático. Esta ley define el riesgo como la probabilidad de que se produzca un daño en las personas en uno o varios ecosistemas originado por un fenómeno natural o antropógeno. Volvemos a caer en lo mismo. Aquí estas definiciones ya están manejando una serie de conceptos o de palabras que señalan la presencia de una amenaza y señalan también la presencia de las cuestiones de vulnerabilidad. Bien. Novello en el 2018 define el riesgo como la probabilidad de daños ante la ocurrencia de cualquier fenómeno natural o antropógeno. ¿Sí? Esta definición está señalando nuevamente que es probable de que ocurran daños y obviamente que estos daños sean ocasionados por un fenómeno natural o por algún fenómeno de manera general. Entonces, la existencia de condiciones de riesgo, ahora sí que considerando todas las definiciones que hemos mencionado en estas diapositivas, eh, la existencia de condiciones de riesgo, así como la ocurrencia de desastres, está determinada por la combinación de dos componentes principales, los cuales son la amenaza y la vulnerabilidad. Estas dos condiciones como tal promueven la existencia del riesgo. ¿Qué es la amenaza? Bueno, la amenaza es la amenaza de que se presente un fenómeno natural o humano, ¿no? Es decir, es ese fenómeno como tal que puede llegar a ocasionar daños a la infraestructura, a la salud, al ambiente como tal, ¿no? Y la vulnerabilidad se refiere a esas condiciones del territorio determinado y sus pobladores que los hace susceptibles a sufrir los impactos o del fenómeno como tal o la amenaza. Bien. Pero entonces, ¿qué es la amenaza, no? Y como acabábamos de mencionar, la amenaza se refiere al fenómeno natural o causado por la acción humana que puede poner en peligro a un grupo de personas y o su medio ambiente. ¿Sí? Tenemos tres tipos de amenazas. Tenemos la amenaza natural, la socionatural y la amenaza antrópica. ¿Qué es la amenaza natural? Pues la amenaza natural es aquella que se origina por la dinámica propia de la Tierra. Entre estas amenazas podemos encontrar los sismos, podemos encontrar las erupciones volcánicas y también los huracanes. De igual modo, tenemos las amenazas socionaturales, que son aquellos fenómenos de la naturaleza y que son intensificados o cuyos impactos son intensificados por las actividades humanas. En este caso podemos hablar de las inundaciones y así como de los deslizamientos. Y también tenemos las amenazas antrópicas, que son producto de la acción humana sobre elementos de la naturaleza como el suelo, agua o el aire, o bien la misma población. Dentro de ellos
podemos hablar de la contaminación ambiental, podemos hablar de los incendios forestales, de las explosiones y de los accidentes químicos como tal. De estos, pues podemos ejemplificar los derrames de petróleo, podemos ejemplificar, como mencionábamos en los temas anteriores, las emisiones de contaminantes a partir de las quemas de áreas forestales, que a final de cuentas se ve reflejado en los altos índices de contaminación que actualmente se están experimentando en diferentes zonas en el estado de Chiapas, ¿no? Bien. Entonces, he aquí nuestros diferentes tipos de amenaza. Sin embargo, como bien comentamos acá, la estimación del riesgo generalmente se basa en el valor esperado del evento que ocurre, multiplicado por la consecuencia esperada del evento, dado que ha ocurrido. En este sentido, el riesgo es la combinación del peligro y la vulnerabilidad. Todo sigue quedando en términos de probabilidad, ¿eh? Hay que resaltar eso. Bien, ¿qué es el peligro? Acuérdense que en las láminas anteriores decíamos que el riesgo era el producto de la amenaza por la vulnerabilidad, ¿no? O la interacción de la amenaza con la vulnerabilidad. En ese sentido, el peligro es una condición de tiempo o clima, ¿sí? Vamos a enfocarlo ya a estos puntos, ¿no? A estas áreas. Es una condición de tiempo o clima, generalmente se representa por la probabilidad de que ocurra un fenómeno meteorológico particular. En este sentido, el término amenaza da referencia a la manifestación del peligro, ¿no? Que es lo que decíamos ya. La amenaza es el fenómeno, bueno, el peligro es la probabilidad de que se manifieste esta amenaza, ¿no? Como tal. En, Así, volvemos a caer en el siguiente tema, ¿no? Que son los riesgos climáticos. Se van a abordar las cuestiones de sequías, se van a abordar los temas de ondas de calor y también eh, de ondas de calor, entre otros, ¿no? A ver, em, sí, sequías, ondas de calor, así como también las inundaciones. Entonces, que a final de cuentas son los peligros o las amenazas, ¿sí? Bien, entonces la ecuación que teníamos previamente la podemos modificar ahora con la expresión del peligro. Entonces, el riesgo será el resultado de la combinación del peligro por la vulnerabilidad, ¿no? El peligro, que a final de cuentas se refiere, como acabábamos de mencionar, se refiere principalmente a la probabilidad de que se presente un evento o la amenaza de que se presente el fenómeno. Y la amenaza, pues, da referencia al fenómeno como tal, ¿no? En esta lámina, Magaña expone precisamente la diferencia entre amenaza y peligro, ¿no? O bien trata de describir de una mejor manera lo que es amenaza y peligro. La amenaza da referencia a los eventos que son mayores, los eventos de temperatura máxima que sobrepasan los 40 grados centígrados. Mientras que el peligro da referencia a la probabilidad que existe de que esa temperatura máxima sobrepase los 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, uno da referencia al evento, el otro da referencia a la probabilidad de que se presente, ¿no? Entonces, mencionábamos en las láminas anteriores, es la manifestación, la amenaza vendría siendo la manifestación del peligro como tal. Bien, entonces hasta acá hemos observado, hemos expuesto lo que es la diferencia o bien la ecuación del riesgo, ¿no? Amenaza por vulnerabilidad, peligro por vulnerabilidad, pero en sí, ¿qué es ahora la vulnerabilidad? Es el otro componente que nos hace falta. La vulnerabilidad podemos exponer también una serie de definiciones, acorde a Mirabal Martínez, quien nos ofrece o quien nos explica que la vulnerabilidad es la condición por la cual una población o estructura social, económica o infraestructura está o queda expuesta al peligro de resultar afectada por un fenómeno de origen natural o humano, que es la amenaza, ¿no? También menciona que la vulnerabilidad se refiere a condiciones que dificultan que una comunidad, municipio, región o país pueda recuperarse de los efectos de un desastre, ¿no? Vendría dando referencia a la capacidad de respuesta que tiene.
la comunidad, ¿no? Como tal. Y por último, la Ley General de Cambio Climático define la vulnerabilidad como el nivel a que un sistema es susceptible o no es capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, de la magnitud y la velocidad de la variación climática a la que se encuentra expuesta un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación. En este sentido, tenemos diferentes factores de vulnerabilidad, en los cuales podemos mencionar los factores ambientales, los factores físicos, los económicos y los sociales, dentro de los cuales podemos enumerar a las cuestiones educativas, las ideológicas culturales, las políticas, las institucionales y las organizativas. ¿Qué son los factores de vulnerabilidad ambientales? Pues son los que se relacionan con la forma en que una determinada comunidad utiliza los elementos de su entorno, debilitándose a sí misma y debilitando los ecosistemas que le sustentan en su capacidad para tolerar los fenómenos naturales. Y en este sentido podemos demostrarlo con esta imagen, ¿no? En la cual se conjugaron diferentes factores para que existiera ese deslizamiento ese deslizamiento de la ladera que ocasionó la pérdida de vidas humanas y también las afectaciones a la infraestructura, quizá ocasionado precisamente por la extracción de leña o la material vegetal para su aprovechamiento o explotación y que se conjugó con la presencia de fuertes precipitaciones y con algunas características del suelo que favorecieron ese desgajamiento. Por otro lado, tenemos los factores de vulnerabilidad física, los cuales incluyen la ubicación física de los asentamientos humanos, las calidades de materiales o condiciones técnicas con que se construyen las viviendas, los edificios, las carreteras, las instalaciones eléctricas, entre otros, ¿no? Y esto podemos demostrarlo con esta otra imagen en la cual la casa o esta infraestructura estuvo ubicada en esta parte alta de la ladera y sin embargo, poco a poco por acción de las precipitaciones ha ido deslavando o desgajando parte de este material, poniendo en riesgo la infraestructura como tal, la cual se puede, bueno, no se puede, se va a caer, ¿no? Por otro lado están los factores de vulnerabilidad económicos, que se refieren a la falta de recursos económicos de los miembros de una comunidad, así como el mal uso de los recursos disponibles, lo cual los obliga a invadir zonas de riesgo o a construir sin la técnica y los materiales adecuados. Estos estarían relacionados principalmente a la vulnerabilidad física como tal, ¿no? Pero también, esto, eh, como dice acá, ¿no? O invadir zonas de riesgo o bien adquirir zonas o terrenos en los cuales se encuentran expuestos de mayor medida a la afectación de algún fenómeno. Como tal, podemos mencionar esta otra imagen en la cual hay algunas casas que están asentadas a orillas de ríos. Estos son escenarios muy comunes en nuestras ciudades y en la cual cuando se presentan fuertes precipitaciones, las aguas salen de su cauce, afectando las infraestructuras que están en las orillas, ¿no? Y por último están los factores de vulnerabilidad sociales, que estos a final de cuentas se relacionan con el conjunto de comportamientos o bien relaciones, creencias, formas de organización y manera de actuar de las personas y las comunidades. Estos factores las colocan en condiciones de mayor o menor riesgo, ¿no? Esto a final de cuentas nos permite también o están relacionadas a la forma en la que la comunidad puede estar preparada o tenga el conocimiento adecuado del comportamiento de las amenazas a las cuales se encuentra expuesto en la comunidad y también para estar preparadas en caso de que se presenten, saber qué hacer en su momento, ¿no? Para permitir de este modo disminuir su vulnerabilidad como tal. Bien, entonces estos son los factores de vulnerabilidad que podemos describir. Y entonces, para ir cerrando el tema, podemos observar que el riesgo
¿sí? El riesgo es el resultado de la interacción entre las cuestiones del peligro y la vulnerabilidad. En este sentido, el peligro está asociado principalmente a aquellos fenómenos que se abordan como parte del estudio de la variabilidad y el cambio climático, todas las cuestiones relacionadas a las precipitaciones, a las altas temperaturas, a las sequías y demás. Y por último, en las cuestiones de vulnerabilidad que están relacionadas a las cuestiones de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, podemos también hablar, bueno, mencionaba al inicio que el desastre vendría siendo la materialización del riesgo y esto es, a final de cuentas, les vuelvo a repetir, el riesgo es la probabilidad de que ocurra alguna afectación, ¿no? En función de la presencia de la amenaza o en función del peligro y en función de de la vulnerabilidad que pueda tener la comunidad, ¿no? Entonces, cuando todos estos factores se conjugan y existe esa afectación por la presencia de un fenómeno, estamos hablando de la materialización del riesgo. Es decir, ya hay una afectación, hay pérdidas humanas, hay afectaciones en infraestructura y demás. Entonces, estamos hablando de las cuestiones de desastres. Entonces, el desastre, de acuerdo al CENAPRED, es un evento destructivo que afecta significativamente a la población en su vida o en sus fuentes de sustento, dando como resultado cambios permanentes en las sociedades humanas, en los ecosistemas y en el medio ambiente. En el contexto de protección civil, se consideran aquellos desastres que ocurren en eventos puntuales, o sea, que se desarrollan en tiempos cortos. ¿Sí? Por otro lado, los desastres se pueden medir acorde a los impactos económicos que generan daños y pérdidas, así como por las afectaciones que ocurren en el ámbito social, por ejemplo, las personas heridas, las defunciones, ¿sí? Las casas, escuelas y hospitales que han sufrido afectaciones, entre otros rubros. Por último, todo lo que acabamos de ver a lo largo de esta presentación forma parte forman parte de la gestión integral de riesgos. Esta gestión integral de riesgos pues está definida como el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, al análisis, a la evaluación, control y la reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra a los diferentes órdenes de gobierno, así como la sociedad en general, ¿no? Porque a final de cuentas todos estamos relacionados, ¿no? Lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias, en este caso, y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible para combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Esto como tal, denota o demuestra la importancia de la preparación, del conocimiento y de la preparación. De ahí, por ejemplo, lo que se hacen periódicamente, los ejercicios de simulacros que lo que buscan es preparar a la población ante la ocurrencia de un evento, de algún fenómeno en particular, en el caso principalmente de los sismos, pero por lo menos la población está siendo capacitada al respecto o por lo menos concientizada de que tiene que hacer algo en caso de que el evento se presente. De manera, a modo de cierre, podemos mencionar lo último, que la gestión integral de riesgos involucra las etapas de la identificación de los riesgos y o su proceso de formación, la previsión, la prevención, la mitigación, la preparación, el auxilio, la recuperación y reconstrucción en caso de que el evento se presente, ¿no? En este sentido, toda esta temática juega un rol muy importante para la protección civil, para la protección de la ciudadanía ante la ocurrencia de algún fenómeno o de alguna amenaza, en particular. Entonces, hasta aquí el tema de gestión de riesgos. El siguiente tema está relacionado precisamente a los riesgos climáticos, en los cuales se tratarán de describir todos los fenómenos o las amenazas a las cuales podemos estar expuestos o bien sus impactos que puedan
ocasionar, que a final de cuentas ustedes mismos irán relacionando lo que vean en ese tema con respecto a lo que acabamos de ver en el tema 3.2 relacionado a la gestión de riesgos como tal. Hasta acá mi participación, les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes en el correo electrónico que está expuesto al inicio de la presentación. Muchas gracias.